Entonces, vamos a empezar. Como todos saben, un libro es mucho más que un libro. Es un objeto, pero algunos dicen que no es un objeto. Un libro está cargado de intencionalidades, a través de palabras, a través de emoción, de ideas. Entonces, la primera pregunta que puedo hacer es, ¿cuál era mi intención a escribir ese librito? Hola. En Francia tenemos un dicho popular que ilustra un poco mi propósito, mi intención. Ese dicho es renvoyer l'ascenseur, es decir, devolver el ascensor. Algo fue bueno para mí, lo devuelvo a otro. Beneficiado de algo, un regalo, lo devuelvo a otro. Entonces, para mí la violencia es un tema que me molesta, es un eufemismo decir me molesta, que me preocupa hace muchos años ya en mi educación, con el cura, el colegio, con mi familia, con los poderes, con mi mundo de trabajo, también en mis recuerdos y en mi imaginación está presente la violencia, pero también la no violencia. Entonces, personalmente he encontrado respuesta potente, significativa, experiencial y inspiradora en la enseñanza de Silo, es decir, en la corriente de nuevo humanismo universalista. Entonces, hace años he decidido renvoyer l'ascenseur. Eso es, simplemente. Bueno, es el segundo libro, los dos tratan de la violencia, la no violencia. Y el tercero seguramente también. Porque en dos libros no se puede tratar todo. En el primero pueden ver que hay dos espirales. Una que invita, es una alegoría del libro, una invita a tomar una espiral para ir hacia la raíz de la violencia. Una vez que he descubierto la raíz, tomo la otra espiral para salir de la violencia. Y el eje de ese libro es la conciencia. Digamos que sin conciencia no hay no violencia intencional. Ese otro no es una espiral, es un laberinto, como lo ven, que ilustra la complejidad del mundo actual. Pero un laberinto siempre tiene distinta salida posible. Entonces, en ese librito puse alguna experiencia, sugerencia, indicación, que son invitación a reflexionar, a meditar y a experimentar, más bien. De ahí sale la idea de pista de no violencia. Como en ese otro libro, intenté de no interpretar los fenómenos, sino de describirlos. Eso corresponde a mi escuela de formación humanista, que es cerca de la fenomenología, de no interpretar, sino siempre describir, para después quizás efectivamente interpretar. Además, he constatado en mi biografía, digamos, que
la interpretación es muchas veces factor de violencia. Un amigo francés, Robert Najili, ha ilustrado ese librito, hay 12, 13 ilustraciones. Robert Najili nos conocemos de hace más de 30 años, fuimos cómplices en mucha producción, yo con la pluma y él con el lápiz. Entonces le agradezco por ese trabajo. Espero que va a venir aquí a Madrid, tiene muchas ganas de conocernos. Bueno, en el PowerPoint hizo una síntesis de los capítulos del libro y he decidido presentar solamente un capítulo del libro para ilustrar bien la forma de trabajo en lo cual he practicado la escritura de eso. Ese capítulo es el tema de la desconexión, de la fuga y de la hiperconexión a la violencia. Parece un tema un poco personal, sin embargo, todo el mundo sabe que los temas micro se repercutan al nivel macro. Empezamos, la desconexión. Yo, y seguramente otros, me desconecto cuando no puedo soportar situación violenta, demasiado fuerte, casi insoportable. También me desconecto frente a situaciones que se repiten porque termino para ser insensible a la violencia como en un estado de anestesia. Me desconecto gradualmente, pero irremediablemente de la violencia. Bueno, hay muchas situaciones que uno puede reconocer en su vida donde ha desconectado, no solamente de la violencia, pero de situación personal que vive. Eso, por supuesto, que la desconexión no soluciona el problema, sino que hemos constatado que hay mucha violencia que hoy está legítima, normalizada, banalizada con ese problema. Yo puedo observar por experiencia que la desconexión se expresa de distinta manera. Falta de interés, repliegue sobre mí mismo, visión individualista, desmotivación total con lo todo social, estado de vacío de emoción, falta de compasión por los demás, por el dolor, por el sufrimiento, por la injusticia. Es decir, puede conducir la desconexión a ese tipo de situación, donde no sentimos nada indiferente por todo y sentimos interés por nada. Entonces, en ese caso, me desconecto de mis ideas, de mis sentimientos, dicho de otra manera, de mí mismo. Pero cuidado, una persona puede ser muy conectado cuando ejerce violencia contra el otro, es decir, conectado, sin embargo, hacerlo de manera desconectada de él. Una persona puede matar a uno fríamente, lo sabemos. Bueno, la fuga es muy cerca de la desconexión, pero es un poco distinta. En la desconexión yo cierro la puerta, no quiero ver, me encierro en mí mismo. Y en la fuga
Al contrario de estar encerrado en mí, estoy afuera de mí. Yo fuga para no ver esa situación de violencia aquí, prefiero fugar, y como cuando yo fugo, yo voy fuera de mí. Es decir, que podemos decir que la desconexión es encerrarse y fugar es estar fuera de sí. Hace años hay un neurobiólogo que escribió el elogio de la fuga. Ese escrito, que tiene más de 35 años, todavía es válido. Se llamaba, porque se murió ya hace años, Henri Laborie, por los que conocen. Y él decía, la huida no es una cobardía, sino una respuesta a lo que está prohibido, a lo que está imposible, a lo que es peligroso. Entonces, en ese mundo en el cual vivimos, hay muchas cosas prohibidas, hay muchas cosas que me parecen difíciles, sino imposibles. Por ejemplo, cambiar alguna situación de violencia, y hay muchas situaciones peligrosas. Es decir, entonces, igual, mucha fuga. Es lógico. Se puede agregué en el libro 2 puntos adicionales a su idea, que es hoy podemos fugar frente a la complejidad del mundo actual y a la aceleración del mundo actual. No podemos seguir a veces, entonces fugamos para aflojarse frente a esa complejidad. Si lo desarrollo ampliamente ese tema de la fuga, y voy a citar una frase que dice, que él decía, en el estado de fuga de la conciencia, no solamente el cuerpo olvide, no, la conciencia fuga. Se intenta escapar a través de estimulación ampliada de los sentidos. Es decir, no soporto una situación de violencia, para compensar voy a hacer cosas para sentir por mi percepción, oída, música, voy a tratar de escapar. La huida de la realidad es la verdadera preocupación. Todo se vuelve imaginario y ocurre en la mente, y no se hace nada para cambiar la situación opresiva, porque precisamente se busca salir de ella. En el estado de conciencia en fuga, todo se vuelve ilusorio y se traduce en actos rituales para dar sentido a lo que se hace. La desconexión de uno y del mundo corta toda posibilidad de comunicación, entonces la intersubjetividad no existe más, tampoco la autocrítica. Yo me recuerdo hace años en talleres, había mucha gente que hablaban, se enojaban, porque conocían gente malvado, podemos decir, que cada día salían de su casa y daba a un pobre una pieza, y estaba tranquila por todo el día. Había hecho su buena acción. Entonces fue un ritual. Eso es un ejemplo simple, pero es un ritual que hacían esos señores. Bueno, en el fondo, desconexión y fuga generan una cosa tremenda, preocupante, que es la contradicción. Es decir, una discordancia entre lo que yo pienso, siento y lo que yo hago.
yo veo un africano que es maltratado en la calle, me digo, no estoy de acuerdo. Y siento que tendría que opinar y manifestarme, pero sigo mi camino. Muy bien, pero después de un tiempo es muy probable que voy a sentir una contradicción frente a esa situación. Bueno, una pista es que, sin embargo, en un estado de desconexión, la conciencia siempre envía señales que sirven de alerta, que indica que algo no va bien. La filósofa humanista Simone Weil expresó ese tema de la contradicción de esa manera. La contradicción es lo que arrastra el alma hacia la luz. Para ella, la contradicción es la señal que puede ayudarnos a liberarnos, a cambiar la dirección, a buscar una salida. Efectivamente, la contradicción puede estar considerado como una alerta, es decir, al final algo positivo, porque a veces una persona hace cosas terribles, pero no siente contradicción, para él todo va bien. Es decir, que sentir una contradicción podemos decir que es positivo. La cuestión es cómo darse cuenta de esa contradicción precisamente. Entonces, el punto es reconocer ese señal. Otra pista, en el corriente humanista tenemos muchas herramientas para salir de la contradicción, pero ahora me refiero a un personaje otro corriente, que es Viktor Frankl, por los que conocen, que es un señor que como judío fue 3 años en campo de concentración nazi y salió de ahí y ha creado la terapia que se llama logoterapia, que tiene una particularidad muy interesante, que está orientado hacia el sentido de la vida. Y ese señor, recomiendo sus libros, Descubrir un sentido a la vida, decía: la libertad del hombre consiste únicamente en elegir entre 2 posibilidades: escuchar su conciencia o ignorar su advertencia. Un poco schemático, pero bueno, en mi experiencia personal, muchas veces escuché una voz que me decía: no diga eso, no va por aquí, no haga eso, y hacerlo igual. Para cada vez darme cuenta que no tenía que hacer, tenía que escucharme. La pista mayor frente a la desconexión y a la fuga es para salir, es volver a uno mismo. Volver a uno mismo, reenfocar, reconectarse con uno mismo, permite volver a lo esencial, a uno. Mientras uno estaba fuera de sí, se trata de volver adentro de sí. Darse cuenta de sí mismo, de reconocerse de una cierta manera. Entonces, volver a su centro de gravedad. Porque cuando está desconectado también no está adentro, está en la nada, podemos decir. Cuando está en fuga está claro que está afuera.
El hecho de regresar a mí mismo hace que me doy cuenta de mí y curiosamente me da cuenta de la violencia que yo veo o que yo genero. Es decir, que de ahí podemos sacar una conclusión y definir que se trata, para salir de la violencia, de conectarse a la violencia. No se puede salir de la violencia sin conectarse a la violencia. Pero una vez que yo vuelvo a la realidad, una vez que yo me reconecto y siento la violencia, el riesgo es ser tocado por la situación que acepto de ver, de sentir en mi profunda anestesia. Eso quizá me va a hacer sufrir. Entonces, es mucho más fácil de desconectarse, menos doloroso. Por eso quizás fugamos y nos vamos. Pero la conexión a la violencia es la única forma humana de comportarse en ese mundo, porque es la única posibilidad de ser solidario, de sentir la humanidad del otro y de buscar soluciones. Pero el punto es cómo puedo conectarme a la violencia sin identificarme, sin pegar. O dicho de otra manera, sin sufrir, sin ser invadido por la violencia a mi vez. Si yo veo, por ejemplo, un niño llorando y que me pongo a llorar con él, no le voy a ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, es muy importante como pista tener el registro de la violencia sin identificarnos con ella. El mejor herramienta que existe, la práctica, la mejor son el trabajo atencional, que permiten tomar una distancia entre el objeto de dolor, de violencia, de sufrimiento y yo. Esa distancia, ese espacio en lo cual yo puedo reflexionar por actuar. Es una buena pista. Seguramente que conocen Krishnamurti. Me recuerda que le vi, no personalmente en video, estaba con mucha gente frente en el campo y había un árbol a 30 metros más o menos. Entonces decía, mira el árbol. Entonces la gente miraban el árbol y decían, usted está chupado por el árbol. Están ahí, está el árbol. Si consideran que entre el árbol y ustedes hay un espacio, ese espacio es un espacio-tiempo que te da la libertad. Es decir, está diciendo una cosa que trabajamos desde años del acto-objeto. Cuando el acto está pegado al objeto, no podemos reaccionar positivamente, sino que estamos como identificados totalmente. Esa identificación llega al otro tema de ese capítulo, que es la hiperconexión a la violencia, precisamente. Todo el mundo tenemos esa experiencia de estar conectado, de estar quizás demasiado conectado, a veces totalmente identificado, pegado por la violencia, penetrado por ella incluso. Recordarse cuando tiene ira, por lo menos yo sé que es la ira, cuando está en ira, está totalmente violencia, ¿no?
Pero la clave está sobre el tema de las imágenes, porque en un estado de hiperconexión, en final, son imágenes visuales que te hacen sentir esa hiperconexión. Por ejemplo, el odio, la venganza o el miedo me produce una identificación a partir de imágenes visuales. Pero no hay solamente las imágenes visuales, táctil, el golpe con el otro, olfactivo, auditiva, me grita. Todo eso son imágenes. Y la característica de las imágenes es que pueden movilizar mi cuerpo. Voy a venir un poco más en detalle. Entonces, como pista, las imágenes es una pista de investigación tremenda. ¿Qué es una imagen? Si tú cierras los ojos, tú te representas a un amigo, tiene una imagen visual de él, pero también tiene una imagen auditiva de él. Te recuerda el tono de su voz, una imagen olfactiva, su perfume, o en lo mejor de los casos. Entonces, tiene imagen del otro, pero lo más interesante que esto tiene una imagen sinestésica. El otro, tú sientes algo por esto, o una afección grande, o aquí, o una desconexión, pero tú sientes algo adentro. Cuando tiene temor, por ejemplo, es adentro, acá, no sé, bueno, adentro del cuerpo lo siente. Son imágenes. Es un tema de investigación. Es un tema de investigación muy interesante porque en la sociedad actual, desafortunadamente se dice, no se ha suficientemente estudiado ese tema. ¿Cómo puede movilizar una imagen a mi cuerpo? Voy a tomar un ejemplo que me pasa muchas veces, quizás a ustedes también. Entro en un restaurante, me siento a la mesa y de un golpe me siento como malestar porque hay un olor de aceite quemada insoportable que me irrita adentro, me levanto y me voy. Es decir, una imagen olfactiva me ha movilizado mi cuerpo. Y es así con todas las imágenes. Es un ejemplo. Otro punto en relación con la hiperconexión es que constatamos que cuando estamos frente a una situación potente, un peligro, por ejemplo, me absorbe el peligro. Me conecto con el peligro y poco a poco él entra en mí. El peligro es para mí, como decía así, es para mí. Toda mi conciencia es en estado de peligro. Un ejemplo, entro en el metro feliz, pienso a mi vacación, la playa, Mallorca, el sol, estoy como un ángel. Súbitamente en el metro se genera una pelea entre dos personas, pesada, que contamina toda la atmósfera del vagón. Mi vacación, el sol, la Mallorca, desaparece. Estoy tomado por la situación que puede ser, por ejemplo, un miedo. No hay otra cosa en esa situación que el miedo. Entonces es preocupante esa situación porque nos pasa a veces estar tomado por un estado, una situación, una idea fija que quiero tener razón. Bueno, conocemos, tenemos mucha experiencia.
¿Cómo puedo reaccionar cuando la conciencia sea convertida en violencia en ese caso? La pista que proponemos de aquí, pero hace años, está en relación también con las imágenes, porque son ellas que movilizan todo. Y cómo podemos, de un estado donde yo estoy fijado con mi idea, con mi ganas de vengarme con una persona, tomado por esas imágenes de odio, ¿cómo puedo actuar? La proposición, la pista, es la flexibilidad de las imágenes. Aprender a mover, a malear las imágenes, a modificar una por otra, hasta salir del estado. Tenemos herramienta pero espectacular, que son las experiencias guiadas, que son tipo de cuenta, que son precisamente ejercicio para entrenarse a malear sus imágenes y salir de la situación fijada en la cual estábamos y quien genera violencia, por supuesto. Un último, hay mucho más dificultad con la hiperconexión, pero hay una que es muy potente, muy importante, es la identificación. Es probablemente una de las principales fuentes de violencia. Por eso los budistas lo consideran como uno de los temas mayores de trabajo. Cuando me identifico a una creencia religiosa, por ejemplo, a un valor, estar así, a un grupo, a mi club de fútbol, a mi patria, a mi comunidad, todo lo que va a cuestionar mi creencia, mi club, mis amigos, todo lo que lo va a degradar, a oponerse a ella, me va a irritar, me va a producir una violencia tremenda si estoy identificado a eso. Mi identificado es la fuente de mi violencia. Me resulta muy difícil distanciarme, desconectarme de la situación, porque cuando uno se permite cuestionar mi creencia, mi club, mis amigos, en definitiva es a quien cuestionar mí, porque yo soy mi creencia, yo soy mis amigos, yo soy mi club de fútbol. Y quizás incluso voy a buscar culpable, porque me irrita, entonces tengo que descargar. Pero el verdadero problema es mi identificación a ese tema que el otro se permite atacar. En general podemos decir que la violencia que yo recibo, y recibimos mucha violencia, bombardeamos, estamos de ese mundo, esa violencia está actuando en uno, que lo sabemos o no, está adentro. Entonces el tema es, ¿qué voy a hacer? Si decido que hay algo que hacer, porque muchas veces no es parte de nuestra vida. Pero si decido hacer algo sabiendo que me viene una violencia política tremenda, ¿qué voy a hacer? O catarsear, evacuarla, o transformarla, modificar algo. Y es propio de la no violencia. La no violencia no es más que modificar la situación de violencia. No es luchar contra, es tomarla y la modificar. Entonces, una pista en
Por ejemplo, en un taller que se hace es buscar cuáles son los temas a los cuales me identifico, porque yo sé que eso me va a conducir probablemente a la violencia. Bueno, no mucho más que eso, lo corté en tiempo para que podamos intercambiar. Quería hablar de esos pocos temas. Próximamente voy a hacer talleres distintos sobre capítulos del libro. Por ejemplo, educarse al rechazo visceral. Porque uno dice, pero por favor, cuando lo visceral no lo puedo decidir. Si tengo un temor, un rechazo, lo siento, no he decidido tener un dolor acá, ni al viento. Me toca, me penetra, pero sí, se puede educar. Es decir, educar lo visceral vale decir educar la sinestesia, que es un tema nuevo en mucha escuela psicológica incluso, pero es tremenda. Y recién fue muy feliz escuchar un filósofo español actual que tiene quizá 40 años, que se llama Javier Gomá, vive a Zaragoza, y él decía en esa entrevista a la Casa de América de Madrid, el asco es el motor del progreso moral. Y el asco es nada más que un rechazo visceral. Te produce eso. Sobre ese rechazo visceral, termino. Gracias por su atención. Es un librito, con eso no se pretende resolver todo lo pero lo que se pretende aquí es dar pista, precisamente, orientación, va por allí, reflexiona a tu identificación. Solamente, tú vas a ver qué pasa. Reflexiona sobre tu desconexión. Así siguiente. No más que eso. Porque la respuesta no es aquí, al final está en uno. Eso es lo bueno del método siloísta, de la fenomenología, de la descripción de los fenómenos para llegar a lo que no produce sufrimiento y dolor. Por supuesto que el tema de la educación, estamos entrando como una irrupción en el mundo, proponiendo algo que es a veces incomprensible, hermético total, pero produce algo. Lo vi en los talleres, la gente perturba un poco. Creo que igual hay que ir con temas que al inicio la persona no entiende. El tema, por ejemplo, de la atención. La atención. Si hay una disposición de la persona de querer comprender la violencia, le va a ayudar muchísimo. Eso está claro, ¿no? Bueno, la atención lo hemos trabajado con... Hay gente que no conocía, te lo juro, que no conocía nada de práctica atencional y que en 2 minutos se han captado de qué se trata. Cuando tú dices, tú miras de detrás, como si tú miras tu propio ojo mirando. Bueno, la práctica, porque al final nuestro trabajo es la experiencia. Entonces, yo creo que eso merece depurar más para llegar a que se entiende. No pudo hacerlo suficientemente. Sí, sí. Sí, sí. Me surge el símil del fuego, ¿no? De estar delante del fuego y
el ser humano en su momento pues aprendió a aguantarse para poderlo manejar, ¿no? Y no salir huyendo de la vida, ¿no? Y pues el tema este de la violencia, según lo planteas, me viene un poco así, ¿no? O sea, no salir corriendo del tema de la violencia, sino estar ahí a pelear el sistema, claro, y transformarla, ¿no? Para ser más violento, ¿no? Claro. Ir a la raíz, que es lo Sí, sí. que La normalización de la violencia en la sociedad es un problema preocupante. Mucha gente no se dan cuenta que son machos, por ejemplo. No se dan cuenta. Pero entonces, tiene razón, el tema es osar, aceptar de confrontarse a la violencia, a verla para modificarla. Hay un filósofo francés, Paul Ricoeur, no sé si conocen, que decía: la primera condición de una doctrina de no violencia debe empezar por contemplar la espesor de la violencia. Decía él. Y efectivamente, sí, es el primer paso, verla. Entonces, en relación con lo que tú decías, quizá con personas que no conocen nada de nada y no hay interés tampoco por profundizar, el hecho de ayudar a una persona a darse cuenta. Yo estaba en un taller con Miguel, aquí presente, al ayuntamiento. Estábamos en el mismo grupo, estábamos 5, creo. Lo cuento porque fue significativo. Y había una señora que decía: yo no tengo violencia. Entonces los otros empezaron a contar su historia personal. En un momento ella dice: yo al final tengo una amiga en mi trabajo, una colega de trabajo, y la dirección hizo la proposición de que algunos podrían beneficiar de ir al jubilado antes de otro. Y mi amiga, sin decir nada, fue a ver la dirección y desapareció. Y yo no veía violencia, pero ahora que se plantea ese tema, en el fondo he sentido una traición que es violencia, y se ha dado cuenta de su violencia, sí, de la violencia, no de su violencia, de la situación violenta. Pero solamente no se ha dicho nada, ella orientada a escuchar otro con su testimonio le ha ayudado bastante. ¿Te recuerdas, Miguel? Sí. Entonces, bueno, eso es. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Muchas gracias. Yo creo, Filipe, que tenemos que empezar a practicar ahora mismo todo lo que habla. ¿No crees que ya practicamos? Bueno, muchas gracias. A ti, feliz. Me voy a filmar.